decir que López Obrador nos recordó que el COVID sigue presente en México. No es menor el asunto, porque todavía hay fallecimientos y todavía hay casos activos. No como hace 3 años o 2 años o 1 año, pero de todos modos sigue habiendo. Pero más allá de los datos, las estadísticas, hay una realidad, hay una generación pandemia. Es decir, niños, niñas, jóvenes que les tocó la pandemia, cosa que a nosotros no nos tocó de niños, les tocó la pandemia para bien o para mal. En algunos casos las afectaciones fueron para bien y en otro caso, pues, de la patada. Hay datos que son verdaderamente tremendos. México es uno de los principales países en el mundo que tiene más huérfanos por COVID. Ojo con ese tema. Otro de los asuntos que vale la pena también analizar es el tema del bullying. Algo pasó después de regresar a las clases presenciales que se disparó el número de casos de bullying comparado, obviamente, durante la pandemia, pero desde antes de la pandemia. Y conste que estamos hablando de México. Acabamos de vivir el caso de esta jovencita de 14 años que murió por una agresión que le dieron con una piedra, no la atendieron bien y los papás inclusive festejaron sus 15 años. Bueno, ya conocen esa historia. Pero hay otros casos que también son evidentes. Hay una mayor deserción escolar. Y también hay otro caso que es verdaderamente terrible, que es el aumento en los casos de ansiedad, depresión, suicidio y muchas cosas más. Por eso es importante que nos demos cuenta que hay una generación pandemia, niños, niñas, jóvenes, que requieren de una atención especializada, de focalizar qué va a pasar con esos niños de 6, 10, 15, 18 años, 20 años, que les tocó la pandemia directamente. Y para las consecuencias y fatalidades y también los beneficios no hay vacuna. Y como lo dije desde el primer día de la pandemia, si nos vamos a esperar a que un presidente municipal, un gobernador o un presidente nos diga qué hacer, ya nos fregamos. Por eso es importante que vean este domingo 30 de abril a las 9 de la noche, 30 de abril, 9 de la noche, aquí en Canal 6, el programa Cambios, donde especialistas nos van a hablar de qué hacer, qué cambios necesitamos hacer, porque hay una generación pandemia que también hay que decirlo, el gobierno actual, federal, municipal y estatal, no pela, no les hace caso, como si la pandemia no existiera. Pues sí, la pandemia existe y las secuelas las estamos viviendo. Así que Cambios, 9 de la noche, Canal 6, y ahí les voy.